En este video trataremos el concepto de espacio cociente. Es uno de los conceptos más importantes dentro de la teoría básica de espacios vectoriales. Para entender lo que es el espacio cociente, la idea es generar un espacio vectorial a partir de un subespacio vectorial, de manera que los elementos del espacio cociente sean como similares al subespacio que estás tomando como elemento, ¿no? Eh, una manera de construirlo es a partir del concepto de clase lateral. Lo que básicamente hacemos con la clase lateral es pensar que si tenemos un subespacio de un espacio vectorial, ¿sí? Y supongamos que este es el espacio vectorial, ¿sí? Y tienen un subespacio S, como llamamos, ¿sí? Entonces, lo que queremos es ver la relación que tienen todos los elementos del espacio con respecto a S y a la suma. Por ejemplo, sabemos que si sumamos cualquier elemento de S con otro elemento de S, pues quedamos dentro por cerradura, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tomo un elemento fuera de S, a B, y le sumo un elemento dentro de S, entonces el resultado debe fuera. La clave de las clases laterales es ahora pensar qué sucede si agarramos un elemento cualquiera de B, puede estar dentro o fuera, pero aquí es más ilustrativo, fuera, y le sumo todos los elementos de S. Esto es a lo que llamamos una clase lateral. Lo que va a terminar pasando es que cuando ustedes suman B con todo S, van a obtener un conjunto de elementos, ¿sí? Que es la clase lateral a la que pertenece B. Y B se considera su representante. Es claro que puede haber otros elementos dentro. De hecho, teníamos pues que ver los elementos, ¿no? Eh, y entonces que dos elementos estén en una clase lateral indica algo, ¿no? Entonces, si yo tomo dos elementos que pertenecen a la misma clase lateral, ¿sí? Yo digo que esos dos elementos son congruentes módulo S, ¿no? Es decir, tienen la misma relación con respecto a S, ¿no? Y una de las propiedades básicas que se demuestra es que si dos elementos están en la misma clase lateral, o sea, son congruentes, entonces se cumple que la diferencia entre ellos dos está en S. Es importante ver qué es la diferencia, no la suma, ¿no? Eso lo pueden ver aquí en la proposición que está en naranja, es el punto 2, ¿no? Es decir, si dos elementos generan la misma clase lateral, es equivalente a que la resta esté en S. Es un sí, solo sí, ¿no? Entonces, curiosamente, la congruencia de elementos, es decir, que dos elementos pertenezcan a la misma clase lateral o sean congruentes módulo S, es una relación de equivalencia, lo cual quiere decir que las clases laterales forman una partición, ¿no? Del espacio vectorial, es decir, dos elementos están en la misma clase lateral o no pueden pertenecer a dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, debido a eso, así es como podemos formar el espacio cociente, porque la idea es que si cada clase lateral va a ser disjunta a las demás, ¿sí? Entonces yo puedo tomar cada clase lateral como si fuera un solo objeto que representa a todos los elementos que están ahí. De hecho, todos los elementos que están aquí dentro se consideran representantes de esta clase. Entonces el chiste es tomar la clase, en este caso B más S o U más S, son la misma, como un elemento del espacio cociente, ¿sí? De hecho, por cerradura, si yo genero la clase lateral de un elemento que ya está dentro de S, pues me tiene que volver a dar S, ¿no? Este punto es el punto 3 que ven aquí, que dice que B más S es un subespacio de B si solo si B está en S. No solo es un subespacio de B, de hecho es otra vez S, ¿no? Entonces, el espacio cociente se forma tomando como elementos las clases laterales, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este dibujo, así esquemático, si se fijan, tengo mm, digamos, siete conjuntos o siete partes de esta partición, es decir, las seis de alrededor y ese mismo, y entonces el espacio cociente sería básicamente
7 elementos, ¿no? Claro que para tener un espacio vectorial no basta con nada más decir, ah, pues agarro y formo un conjunto. Sabemos que un espacio vectorial debe de tener un campo y debe de cumplir ciertas propiedades. Entonces, claramente para montar el espacio vectorial se necesita más que eso. La idea del campo es muy sencilla, simplemente pues, tomamos el mismo campo del original, pero para que esto sea un espacio vectorial, tiene que haber suma y multiplicación escalar entre clases laterales, ¿no? No entre elementos, entre clases laterales. Entonces, yo tengo que decir cómo voy a hacer si yo tengo dos clases laterales, digamos que se llaman B más S y 1 más S, ¿no? ¿Qué es lo que va a significar estas sumarlas? ¿Cómo lo voy a hacer? Y obviamente la suma tendría que dar una clase lateral. Y lo mismo con la multiplicación. Es decir, si agarro una clase lateral y digo que la multiplico por cierto escalar, ¿qué clase lateral resultaría? Entonces la definición se hace curiosamente de una manera muy simple basado en los representantes. Es decir, si alguien quiere sumar las clases laterales, por ejemplo, B más S, que es la clase lateral que tiene a B como representante, y la quiere sumar con otra que sea W más S, vamos que es la clase lateral que contiene a W y puede ser la misma u otra. Entonces lo que nosotros hacemos es definir que la suma va a ser sumar los representantes, lo puedo hacer aquí en B, y ver en qué clase lateral queda esa suma. Es decir, es básicamente regresarse a B, sumar los dos representantes y ver en qué clase lateral queda. Entonces, si yo sumo B más W y me queda en esta clase lateral, entonces esa clase lateral es la suma de esas dos clases laterales. Y lo mismo con la multiplicación escalar. Es decir, si alguien tiene una clase lateral B más S y la quiere multiplicar por un escalar alfa, entonces lo que hace es mejor multiplicar el representante y ver en qué clase lateral queda el representante. Pero si checan esta definición, tiene un detalle muy particular. Como yo estoy sumando las clases laterales y a sus representantes, entonces cualquiera podría decir, bueno, ¿cómo me garantizas que si tomo representantes distintos no me van a salir clases distintas? Es decir, piénsenlo aquí con el dibujo. Si yo voy a sumar la clase B más S con la W más S, legalmente B es un representante de la clase, pero U también. Entonces alguien podría pensar, oye, pero si en vez de tomar a B tomo a U, es la misma clase lateral, pero es otra suma, ¿no? La que estoy haciendo de los representantes. Entonces, eso puede ser un problema. Entonces, en realidad, las operaciones estas, previo a ver que cumplen con mutatividad, asociatividad y que tienen un neutro y todo esto, se tiene que ver primero que estén bien definidas. Bien definidas significa que cuando tú agarras una operación y la basas en tomar un elemento representante del conjunto, es decir, cuando haces una operación entre conjuntos y para decir el resultado de la operación tomas un elemento del conjunto, tienes que demostrar que no importa qué elemento tomes, ¿sí? Daba el mismo resultado. Bueno, estas operaciones están bien definidas, ¿sí? Y la idea es básicamente que no importa qué representante tomes de la clase, mientras sea de la misma clase, te va a mandar a la misma clase, ¿sí? Van a decir, entonces la suma da igual. No. Lo que quiere decir la buena definición es que si yo, por ejemplo, sumo D más W y me da aquí, bueno, si yo sumo U más W, probablemente me va a dar otro resultado, pero ese resultado también tendría que quedar aquí y por ende representaría la misma clase lateral. Es decir, no estamos diciendo que la suma de los representantes debe ser igual, sino que la clase lateral, ¿sí? Y entonces, basado en eso, ¿sí? Entonces están bien definidas y entonces ya se puede revisar que es conmutativa, asociativa, bla, bla, bla. De hecho, sabemos que este espacio debe de tener inversos aditivos, neutro, todo. Y los tiene, claro, ¿no? Eso no solo la operación conmuta, por ejemplo, el neutro, ¿sí? El cero, digamos, de este espacio, es de hecho la clase lateral que contiene al cero, que si se fijan, pues es S, pero debe estar en el subespacio. Entonces, el cero, digamos, de este espacio vectorial, lo voy a escribir así, es básicamente S, que es básicamente la clase lateral de cualquier elemento que esté en S, incluido el cero, ¿no? Por ejemplo, los inversos aditivos respetan que sea el inverso aditivo del representante. Por eso van a notar que estas operaciones funcionan bastante bien. Es decir, si yo quiero el inverso aditivo de esta clase lateral,
Basta con sacar el inverso aditivo del representante y ver en qué clase lateral, ¿no? Eso lo escribiríamos acá de este lado, que el negativo de la clase lateral es la clase lateral de negativo, que no es lo mismo, ¿no? En la escritura es la misma, pero da lo mismo. Eso obviamente también se tiene que demostrar, ¿sí? Entonces, al final, todo cuadra y entonces obtenemos un espacio vectorial formado por conjuntos equivalentes al subespacio con el que yo decidí armar el espacio cociente. Es importante notar que dependiendo del subespacio es la cantidad de elementos y cómo va a quedar el espacio cociente. De hecho, hay dos casos evidentemente obvios, ¿no? Aquí abajo, si yo decido hacer el cociente de B con B, es decir, si tomo como subespacio el espacio vectorial completo, entonces claramente el conjunto del lado derecho, el cociente, va a tener solamente un solo elemento que va a ser la clase de B, es decir, el cero, ¿no? Entonces este espacio cociente va a ser un conjunto que solo va a incluir como elemento B, ¿no? No es B, sino un conjunto que solo tiene B. Esto termina siendo isomorfo a tener el conjunto que solamente tiene el cero, porque si recuerdan, en el espacio cociente, el subespacio, que en este caso es B, pasa a ser el cero, ¿no? Entonces quiere decir que si yo hago el cociente de B con B, me da un espacio que básicamente funciona como si fuera solo el cero, porque básicamente el cociente queda con un solo elemento que funciona como el cero. Y si decido hacer el cociente de B con el subespacio vectorial más pequeño, el trivial propio, cero, entonces lo que va a pasar es que el subespacio es tan pequeño que cada clase lateral va a tener solo un elemento, es decir, cada elemento va a generar su propia clase lateral. Y entonces lo que yo voy a tener básicamente es que cuando empiece a hacer las clases laterales, cada clase lateral me va a coincidir con un elemento, es decir, el conjunto va a contener clases laterales con cada elemento de B y todas van a ser distintas. Entonces esto va a terminar básicamente siendo isomorfo a tener B otra vez, ¿no? Porque es como que cada clase lateral pues la puedo relacionar con cada elemento. Entonces, si se fijan, eso tiene sentido con el hecho de llamarle división, porque lo que están haciendo es dividir el espacio vectorial como si el tamaño de la división lo diera S. Entonces, si ustedes toman S como el puro cero, su medida de división es muy pequeña y pulverizan el espacio prácticamente como estaba. Y si toman todo B como subespacio, entonces es como si la medida de partición fuera todo el espacio, quedará un solo bloque. Si tomas un subespacio intermedio, como el dibujo que tenemos aquí a la derecha, ¿sí? Como este, pues entonces esta es la medida y entenderíamos que cada clase lateral es como una réplica de cada uno de estos, ¿no? Y entonces quedaría pues un espacio con cantidad de elementos, ¿no? Ya más adelante se revisará en realidad si hay alguna relación de cardinalidad o de otra cosa respecto al cociente, pero así es como se forma el cociente. Y por último, nada más dejar claro que la regla más importante que tienen que saber con respecto a las clases laterales es la 2 de esta propuesta, que dice dos elementos generan la misma clase lateral si solo si la diferencia pertenece a ese. Y recordemos que decir que la diferencia pertenece a ese o que están en la misma clase lateral se lee como que son congruentes, ¿sí? Y se escribe como que U es congruente a B o B es congruente a U, ¿no? Porque sabemos que es una relación de equivalencia, módulo S. Es decir, los dos son lo mismo si los relacionamos con S, ¿no? Esta relación 2 es la clave en el desarrollo de muchos ejercicios para mostrar o negar si las clases son la misma o son distintas o relacionar elementos que pertenecen o no a la misma clase.